¿Reforma tributaria o plan de financiamiento para cambios en la educación? Ha sido el tema de toda la semana y lo conversaremos hoy con su gran protagonista, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Muchas gracias por conversar con nosotros, ministro. Con mucho gusto, Marlene. ¿Cómo estás? Este plan se ha dicho que las críticas que recibió, que es un poco austero. Hace 2 años ustedes ya hicieron una reforma transitoria, ¿no es cierto?, a los impuestos en Chile por la reconstrucción tras el terremoto, y ahora viene esta nueva transformación a los impuestos en Chile. ¿Cree usted que es austero y por lo tanto que se corre el riesgo? Usted sabe que en economía es muy difícil, que es muy fácil perder la confianza y hay que mantener las reglas del juego. ¿Cree usted que en un tiempo más se va a necesitar cambiar nuevamente esta estructura por la austera que algunos dicen que es? Mire, yo pienso que no. Lo que pasa es que aquí hay que considerar que nosotros estamos creciendo 3 puntos más que el gobierno anterior. El gobierno anterior creció al 3% y nosotros estamos creciendo al 6%. Eso son cifras gruesas. Por cada punto de crecimiento, el primer año son $600 millones más. Luego 3 puntos son $1.800 millones más de recaudación fiscal. Al segundo año son 3.600 y al tercer año 5.400. La forma más potente de recaudar recursos para el Estado y a través del crecimiento económico, y nosotros hemos logrado recuperar el crecimiento económico. Es por eso que no necesitamos levantar más recursos de la reforma tributaria, que nos levanta entre 700 y 1.000 millones por año. Pero yo le quiero decir que justamente como hemos tenido una buena recaudación, una economía que crece bien, porque el Servicio de Impuestos Internos está haciendo bien su trabajo, está controlando bien la evasión, hemos logrado recuperar fuertemente la recaudación fiscal. Por eso no necesitamos aumentar más los impuestos y más aún no queremos matar una economía tan sana como la chilena, que en el medio de un mundo que se debate hoy día en la recesión europea, la desaceleración en Asia, la falta de crecimiento, el anémico crecimiento de Estados Unidos, esta economía sigue creciendo, sigue creando empleo. Tenemos que cuidar eso y no matar la gallina y los huevos de oro. Y la gallina y los huevos de oro en este caso es una economía fuerte que crece, genera empleo, aumenta los salarios. Y ese es nuestro principal preocupación cuando hacemos una reforma tributaria que es equitativa pero también responsable. Ministro, ese es el punto. ¿Cree usted también que para otros, otra gallina de los huevos de oro sería también que en Chile haya una mayor igualdad y por lo tanto que haya mayor paz social? ¿Cree usted que con esta reforma tributaria o con alguna reforma tributaria podría disminuir la brecha que hay en Chile entre los más ricos y los más pobres, que sabemos que existe? Mire, el tema de la desigualdad es un tema que a mí me ha preocupado, me ha inquietado por mucho tiempo, desde que yo era un profesor universitario, he escrito en ese tema, es un tema que no solamente me preocupa, sino que lo conozco bien. Y le quiero decir responsablemente que no podemos cambiar la desigualdad en un año. Eso es un proceso largo en el tiempo, donde podemos avanzar. ¿Cómo avanzamos? Generando empleo. Y en ese sentido estamos cerca de las tasas de desempleo que equivalen al pleno empleo. Estamos hoy día en 6,6%, es una tasa históricamente muy baja en Chile. En segundo lugar, generando esas oportunidades de empleo, mejorando los salarios, creando oportunidades en la educación, que es parte de lo que está haciendo la reforma tributaria. Y también a través de los tributos, pero el rol de los tributos en mejorar la distribución del ingreso es más limitado. Por lo tanto, los grandes mecanismos para tener una sociedad más igualitaria, una sociedad donde las brechas sean menores, es a través de las oportunidades de empleo, de empleos más productivos, mejor pagados, de capacitación y de educación. Esas son las grandes formas que tenemos. Y también a través del sistema tributario podemos dar un paso, pero no podemos confiar y creernos que a través de una modificación tributaria vamos a lograr en forma permanente cambiar la distribución de ingresos en Chile. Ministro, otro tema que ha sido muy importante para este gobierno es el accountability, ¿no es cierto?, la trazabilidad finalmente de cómo se invierten los recursos. Nosotros sabemos que esta reforma va a ser un plan de financiamiento para la reforma educacional, sin embargo no conocemos in extenso la reforma educacional. ¿Va a haber aquí accountability? Bueno, absolutamente. Lo planteó el presidente Piñera el día jueves de la semana pasada en cadena nacional, lo ha detallado el ministro Beyer, pero básicamente el tema es el siguiente. Nosotros los 700 a 1.000 millones de dólares por año. ¿Por qué decimos ese rango? Porque hay algunos años en que es 700, otros años en que es 1.000 o un poco más de 1.000. Esos recursos van a ser destinados íntegramente a educación a 3 cosas principales. En primer lugar, a extender la cobertura
preescolar, es decir, pre-kinder y kinder para el 60% más vulnerable de la población, o sea, dirigido a los que tienen menos en nuestro país para darles cobertura preescolar universal. Esto es algo inédito, no teníamos cobertura preescolar universal, vamos a terminar en este gobierno el año 2014 con cobertura preescolar universal para ese 60% más vulnerable. Eso es muy importante porque todos sabemos que son en las etapas tempranas del aprendizaje donde se da un paso muy significativo en términos de tener oportunidades en el resto de la vida y tener un proceso de aprendizaje más exitoso y luego una inserción más adecuada en el mercado laboral. En segundo lugar, en aumentar la subvención educacional. Nosotros ya hemos hecho, en términos de aumentar la subvención escolar preferencial, ahora queremos ir más rápido con la subvención escolar general, que se da a ¿quiénes? A los colegios municipales y a los colegios particulares subvencionados. La subvención escolar en promedio, cuando nosotros, antes de que llegáramos el año 2009, era de 55.000 pesos. Una vez aprobados los planes que tenemos, va a llegar a ser de 90.000 pesos. No se va a doblar, pero va a estar cerca de doblarse. Eso es otro elemento muy importante. Y un tercer elemento es aumentar las becas y el nuevo sistema de crédito con aval del Estado cae a una tasa del 2% que contempla un subsidio significativo. Y en becas, solamente para contarle, el año 2009 había 119.000 becas de educación superior, al 2014 van a haber 400.000 becas. De alguna parte tenemos que sacar esos recursos. Responsablemente, una parte importante han venido el crecimiento económico. En el presupuesto 2012 ya pusimos $1.000 millones más en educación. Hoy día el presupuesto de educación 2012 está en torno a los $12.000 millones en un presupuesto de $60.000 millones. 1 de cada 5 pesos se gasta en educación. Y de ese presupuesto de educación, más de la mitad es la subvención escolar. Por lo tanto, creo que en esta materia de accountability hemos dicho en forma bastante clara a dónde van los recursos. Pero por supuesto, mayores detalles los vamos a estar entregando, se estarán discutiendo en el Parlamento, en los proyectos de ley de educación y en lo que ya hemos avanzado en forma importante en educación, donde esta reforma nos permite acelerar el tranco, andar más rápido. De manera realista, ministro, ¿cómo cree usted que va a ser la discusión en el Congreso? Le pregunto porque la propuesta de la concertación, algunas de ellas llegan hasta $7.000 millones de recaudación, es decir, 10 veces más de lo que estamos hablando en este momento. Realistamente hablando, ¿cree usted que esta ley va a cumplir los plazos que se ha puesto el gobierno? Mire, lo que pasa es que estos plazos no solo los hemos puesto nosotros, sino que los hemos conversado con el presidente del Senado, Camilo Escalona, y con el presidente de la Cámara, Nicolás Monkever. Y lo que todos, más allá de que pueden haber diferencias respecto del proyecto, lo que hay, y yo he visto en forma bastante amplia en el Congreso, no solamente desde el punto de vista de los partidarios del gobierno, sino también de amplios sectores de la oposición, es una mirada responsable a que no podemos eternizar la discusión de un proyecto tributario. Y entre otras cosas, porque en septiembre tenemos que entrar con el presupuesto 2013, con el proyecto de ley de presupuesto 2013. No podemos estar discutiendo una reforma tributaria junto al presupuesto 2013. Es lo mismo que a mí me plantearon el año pasado cuando íbamos a ingresar con el presupuesto 2012 y me decían que había que hacer una reforma tributaria para financiar el presupuesto 2012. Yo le dije que no era necesaria hacer una reforma tributaria, pero además es inconveniente discutir una reforma junto a la discusión presupuestaria y encima, podríamos decir, genera incertidumbre en los agentes económicos, en los trabajadores, en los empresarios. El hecho de tener una situación tributaria incierta es importante cerrarla lo antes posible. Para ser realistas, ¿qué es lo que aspiramos? Idealmente, en lo que hemos conversado, es que haya una discusión en torno a un mes en la Cámara Baja, en torno a un mes en la Cámara Alta y poder aprobar el proyecto en julio. Me parece que es ambicioso, pero realista, y en la medida que contemos con la colaboración de los parlamentarios, tanto los de la coalición de gobierno como los de oposición, vamos a poder lograrlo y le vamos a hacer un servicio a Chile. Muy bien, ministro. En otros temas que también han estado sobre la mesa en este último tiempo está el del sueldo mínimo. ¿Qué piensa usted de la propuesta de la CUT y de algunos sectores que piden que este se eleve a un 250.000 pesos? Mire, lo que pasa es que hay que considerar que el sueldo mínimo está en 182.000 pesos. Y nosotros hemos avanzado en los últimos años a una tasa que ciertamente nos gustaría avanzar a una tasa mayor, pero es lo que podemos hacer responsablemente para no comprometer el empleo de algunos sectores que son los más afectados por el sueldo mínimo. Ejemplo, ¿quiénes? Los más jóvenes y los que tienen menores niveles de educación. Esas son las personas afectadas. Los técnicos, los profesionales, no les preocupa mayormente cuál sea el sueldo mínimo porque a ellos no les afecta.
Por tanto, la propuesta de 250.000 pesos, quiero decir desde ya, irresponsablemente, que es inviable. Y es inviable porque el incremento que significa dejaría a muchos compatriotas nuestros sin empleo. Nosotros vamos a perseguir y vamos a proponer al Congreso una propuesta de incremento al salario mínimo que sea responsable, que busque a la vez mejorar el poder adquisitivo de los que ganan menos, pero cuidando sus oportunidades de empleo. Porque no nos podemos dejar llevar de que este problema se arregla a través de leyes que aumenten los salarios. Tenemos que cuidar que esos trabajadores tengan un nivel de salario que les permita encontrar un empleo y tenemos que cuidar de entregarles capacitación, educación, para que puedan mejorar su productividad y sus oportunidades en el mercado laboral. En otro tema, ministro, el contralor Ramiro Mendoza hizo una fuerte crítica al sistema a las bases de licitación pública y el sistema de compras públicas. ¿Qué piensa usted respecto, a Chile Compras finalmente? Él dice que en realidad esto finalmente no es tan transparente y que el sistema base no es para todos. Mire, yo le quiero decir, desde que hemos llegado, hemos tratado de incrementar los niveles de transparencia, los niveles de entrega de información, y hace poco extendimos el proceso de Chile Compra desde la adjudicación de un contrato, desde la adjudicación de una orden de compra hasta el manejo mismo de la orden. Todo esto está disponible en la página web de Chile Compra. Si existe alguna denuncia en particular o algún tema, creo que todos esos antecedentes nosotros siempre vamos a estar disponibles para observarlos, analizarlos e introducir las correcciones que se requieran. Pero yo le quiero decir una cosa, hay muy pocos países que tengan un sistema de compras públicas del nivel de transparencia que tiene Chile Compra, sin perjuicio de que siempre se pueden introducir perfeccionamientos a los sistemas. Él no dice que no esté en las bases, sino que se facilita las compras de ciertos grupos que finalmente resulta que son siempre los mismos. Mire, respecto de eso tendríamos que ver los antecedentes más precisos para poder emitir una opinión al respecto, porque eso es un comentario que es más general. Uno necesitaría los antecedentes particulares de qué grupos son los favorecidos e investigar si eso es así. Y de haber evidencia, por supuesto que estaríamos en condiciones de implementar las correcciones que sean necesarias, pero primero tenemos que probar que existen los hechos para poder avanzar. Y ministro, una última pregunta dentro del sistema de capitales. El PricewaterhouseCoopers fue sancionada en su minuto por la SBS. Ahora ellos van a demandar a la Polar. Más allá del caso específico, ¿cree usted que hay que cambiar la regulación de las auditoras en Chile? Mire, son temas que siempre están en análisis y siempre están en discusión. Nosotros dijimos claramente que en el caso particular de la Polar, primero hubo una falla de la administración de la empresa, en segundo lugar hubo un delito que está en este momento, es un delito el entregar información falsa y el proceso de enriquecimiento ilícito, ambos temas que estuvieron presentes, digamos, y que han sido denunciados, y que hay un proceso en la justicia que tiene que seguir su curso. Pero también dijimos, no solamente que el problema estaba ahí, que había también una responsabilidad de parte de los auditores, y también había una segunda barrera que en los clasificadores de riesgo. Están también las opiniones de mercado que se emitían de los distintos agentes y analistas. Por lo tanto, hay una serie de elementos que uno tiene que mirar, y siempre vamos a estar disponibles para perfeccionar el sistema. Estamos mirando el tema, nosotros no tenemos nada que anunciar en este momento en términos de algún cambio significativo, pero sí nos preocupa que tengamos un sistema en que las auditorías puedan efectivamente detectar los problemas que ocurran en la empresa. Ahora, quiero decir que frente al delito, a la entrega de información falsa, hay ocasiones en que es muy difícil detectarlo. Yo quiero con esto simplemente tratar de ser justos en el proceso, pero está bien que eso tiene que ser compatible con la debida diligencia y el debido trabajo de investigar y no solamente hacer fe en lo que se está entregando como información del nivel de la empresa. Por lo tanto, eso es un equilibrio que uno tiene que mantener e intentar que ocurra en el mercado. ¿Para qué? Para que tengamos información fidedigna, para que no existan engaños, para que los consumidores, para que las personas que son partícipes, los tenedores de acciones, los tenedores de bonos, no se lleven sorpresas desagradables como ocurrió en este caso. Muy bien, ministro, muchas gracias. Lo vamos a estar viendo entonces ahora en el Congreso. El tema del CIPCO le va a salir más fácil. No sé si va a salir más fácil, nunca hay nada fácil,
pero yo espero que tengamos, vamos a presentar la próxima semana un proyecto en que vamos a plantear un potenciamiento del sistema de protección a los consumidores de combustible y vamos también a plantear, esto va a tener que ver con el ancho de banda del sistema y con la posibilidad de actuar en forma más ágil y más potente frente a cambios en las condiciones internacionales. Porque, Marlene, hemos tenido un año muy complicado en materia de petróleo, hemos tenido alzas internacionales en los precios de los combustibles, que vienen de conflictos que están en el norte de África, conflictos que están en el estrecho de Hormuz y que no tienen que ver con problemas chilenos. Y resulta que Chile importa el 98% de sus combustibles. Por lo tanto, nosotros hemos sufrido un efecto externo y tenemos que tener un mecanismo que nos permita amortiguarlo. Uno nunca puede pensar que en un año van a ocurrir todas estas cosas, pero a veces ocurren. ¿No cree usted que es un poco discrecional el CIPCO, tal cual como está planteado? Mire, lo que pasa es que eso es la discrecionalidad. Lo importante es que los sistemas sean transparentes. Nosotros vamos a otorgar siempre transparencia completa respecto a lo que estamos haciendo y eso se va a mantener. Si tenemos más flexibilidad es para evitar que alzas bruscas en los precios internacionales se traspasen a los consumidores chilenos. Quiero decirle que durante el último año hemos otorgado hasta más de 110 millones de dólares en subsidios en los precios a los consumidores. En algunas semanas esto ha sido superior a 50 pesos por litro. Lo que pasa es que eso, cuando los precios están aumentando, la gente ve lo que aumenta, pero no sabe lo que habría aumentado sin la presencia de este mecanismo. Nosotros queremos tener un sistema que pueda suavizar los efectos, pero quiero decirle también con la misma responsabilidad que no hay ningún sistema de suavizamiento de precios que pueda contener una alza permanente en los precios. Muy bien, ministro, muchas gracias por esta entrevista aquí en Agenda Económica. Encantado, mucho gusto. Con esta entrevista entonces terminamos este viernes y la semana en Agenda Económica como siempre. Los invito a seguir juntos en CNN Chile.